Saludos, soy la doctora Cecilia Argüelles Ramos y represento al Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. El título de mi ponencia es Las máquinas deseantes de Virgilio Piñera y René Márquez, acercamiento esquizoanalítico a la cuentística caribeña. Esta investigación es un análisis comparativo de la cuentística de los escritores caribeños Virgilio Piñera, que es cubano, y René Márquez, que es puertorriqueño, de su narrativa breve como literatura menor y de ellos como máquinas deseantes caribeñas, cuyo fin primordial era la producción del deseo desde la política minoritaria para devenir. La literatura menor es una micropolítica, una política del deseo, que se propone jamaquear lo establecido por las estructuras de poder. Es la literatura que una minoría perpetra dentro de una lengua mayor y su literatura. Por esta razón, nuestra mirada analítica se enfoca en los aspectos sociopolíticos que son palpables en la literatura de estos escritores. Y es que además de ser escritores contemporáneos y de coincidir en ciertos aspectos biográficos, su literatura también nos permite adentrarnos en la abyección caribeña y que, al analizarla, hace evidente lo minoritario, lo subversivo, lo divergente, lo decadente, lo violento y lo atípico. Así pues, sus personajes nos revelan cómo se desea desde el Caribe. El punto de partida de esta investigación es el artículo de Laura Becerril Nava titulado La carne de René, de Virgilio Piñera, una mirada desde el esquizoanálisis de Gilles Deleuze y Félix Guattari, publicado en 2015. En el mismo, Becerril considera los valores literarios de esta novela de Piñera desde una perspectiva esquizoanalítica y afirma que este autor plasma una crítica y una clínica a través de la escritura de la misma, y a la vez hace que su obra se conciba como un objeto estético y político crítico. Becerril presenta una síntesis en la que señala que el esquizoanálisis o la cartografía literaria, como también se conoce, permite la crítica política y social dentro de la carne de René, porque establece el contexto social como base de la obra artística. Desde este método se ve a los individuos, a los grupos sociales y a los espacios sociales y políticos compuestos por tres segmentaridades o líneas, que son las líneas molares o duras, las líneas moleculares o flexibles y las líneas de fuga. El esquizoanálisis es una propuesta crítico-clínica desarrollada por Gilles Deleuze y Félix Guattari, que se resume en sus obras tituladas El Antiedipo, Kafka por una literatura menor, 1000 mesetas y ¿Qué es la filosofía? En su libro Conversaciones, 1972 al 1990, Félix Guattari define el esquizoanálisis como un análisis militante, libidinal económico y libidinal político que considera al deseo parte de la infraestructura social. El esquizoanálisis renuncia a toda interpretación y representación y critica que el psicoanálisis ortodoxo destruye la capacidad productiva del deseo y que aplasta la formación de enunciados. Son tres los objetivos del esquizoanálisis, que es acabar con la organización edípica, acabar con la interpretación y acabar con la subjetivación. En el esquizoanálisis, el deseo es el motor de todo. Las necesidades emanan del deseo y deseamos porque necesitamos. El deseo es la afirmación de la fuerza y la producción de lo real. Nada tiene que ver con la carencia porque el deseo es un flujo creador y productivo. Nosotros, que somos máquinas deseantes y estamos conectados al deseo, somos también un proceso de producción capaz de moverse y de multiplicarse y recrearse continuamente. Una de las cosas que el esquizoanálisis rechaza del psicoanálisis es que el psicoanálisis traduce todo a un lenguaje político, económico y religioso, al dialecto familiar y reprime al deseo y los enunciados y lo neurotiza todo. Reduce la libido a catexis familiaristas y deja a un lado el acceso directo a la esquizofrenia,
que en este caso sería el delirio histórico y político, o sea, las catexis sociales. Para el esquizoanálisis, nuestro inconsciente es maquínico, como una fábrica que se mantiene en incesante creación. No es estructural ni individual y produce siempre nuevas interconexiones deseantes que no están regidas por los significantes. Para el esquizoanálisis, el inconsciente no es un producto familiar, sino un producto social en el que las relaciones de poder y los códigos establecidos que conforman el cuerpo de lo social o socios son los que llevan a producir según sus parámetros. Para el esquizoanálisis, el inconsciente no es un teatro, sino una fábrica, una máquina productiva que no delira acerca de papá y mamá, sino que delira acerca de las razas, las tribus, los continentes, la historia y la geografía. Siempre un campo social. Deleuze y Guattari se apropian del término esquizofrenia, que viene del campo de la psicología, pero es para referirse al universo de las máquinas deseantes, productoras y reproductoras. Para ellos, la esquizofrenia en este caso es un flujo energético, un proceso de producción continua del deseo y de las máquinas deseantes. Y este polo esquizoide es un proceso revolucionario que rompe con los límites en busca de la libertad y que se opone al significante despótico. Deleuze y Guattari rechazan al significante porque es de carácter tiránico, terrorista y castrador, porque organiza despóticamente el discurso y por lo tanto el inconsciente. Para resumir, somos máquinas deseantes, todos somos flujos de deseo, producimos y recibimos flujos como máquinas deseantes. Y la máquina social es un sistema de producción económico, político, donde se produce flujos de dinero y mercancías, o sea, todo esto equivalente al capitalismo. Las máquinas deseantes funcionan dentro de la máquina social. Todo se produce a partir del deseo y es propio tanto de quien ostenta el poder como de quien sufre su represión. El capitalismo es una forma de organización de la producción deseante que busca que nosotros deseemos lo que impone, o sea, lo que le conviene. Para Deleuze y Guattari, tanto los individuos como los grupos estamos constituidos por diversas líneas de segmentaridad. Estas son de diversa naturaleza y ellos hacen una clasificación de 3. Primero encontramos las líneas de segmentaridad duras, rígidas o molares, que están relacionadas con las instituciones de poder, como la milicia, la familia, el gobierno, la iglesia, entre otras, o al ámbito macropolítico y social. Y estas trazan valores, estructuras, identidades y leyes que forman series. Estas líneas imponen el orden y controlan a las minorías a través de la autoridad. Por otro lado, también se encuentran las líneas de segmentaridad maleable, flexible o molecular, que están relacionadas con la pugna entre las instituciones de poder y las minorías. Estas constituyen una desterritorialización respecto a los códigos oficiales, franquean umbrales, son microdevenires que trazan pequeños desvíos y cambios. Por último, las líneas de fuga o abstractas se relacionan con la potencia de las minorías, que terminan en la completa desterritorialización. Son nómadas y llevan a espacios desconocidos no preexistentes. Son el deseo desbloqueado que escapa y es capaz de abrir nuevas conexiones. La huida o la fuga, en este caso, es un acto de valor que radica en aceptar huir antes que conformarse. Fugarse en este caso es vivir y no morir cómodamente en el temor. Para ambos filósofos, devenir posibilita aspirar a un cambio, a encontrar nuevos territorios. Es una manifestación de las capacidades que logra romper con el molde estructural establecido por el socius represivo. Siempre el devenir es minoritario, porque es molecular, es una ruptura, es una fuga de escape y es una creación que fisura lo normativo. Para Deleuze y Guattari, la propia obra de arte es una máquina deseante, lo que significa que la literatura es una máquina literaria impulsada por los flujos creativos.
La literatura es una cuestión de devenir, nada de imitación o representación, es un proceso de búsqueda constante de lo que está por venir. La literatura menor es una micropolítica, es una política del deseo que cuestiona, que mueve, que tambalea los aparatos del Estado, los códigos binarios impuestos por la sociedad, como se suscita en la literatura transgresora. La literatura menor es política porque ilustra la represión social a través del poder desde distintos sectores. Es una literatura marginal o popular, contrario a la literatura mayor o establecida. Es una literatura de minorías y de condiciones revolucionarias que expresa el sentir del oprimido frente a la represión. El autor de la literatura menor cuestiona el poder, no se conforma con el establishment, busca romper esquemas y trazar nuevas vías para representar a un colectivo que ha sido minimizado y relegado. Son tres las características de la literatura menor. Entre ellas, la primera es la desterritorialización de la lengua. También la articulación de lo individual en lo inmediato político. Y por último, es un dispositivo colectivo de enunciación en el que todo adquiere un valor colectivo al producirse una enunciación colectiva nacional y revolucionaria, contaminada por lo político, y una de valor que no es individual, sino grupal. La literatura menor no solo potencia al escritor subversivo, sino también al sector social marginado, al que se le da voz a través de una acción colectiva, a través del deseo y de las líneas de fuga que resquebraja el sistema hegemónico. No obstante, es importante recalcar que esta potenciación no implica que haya una dominación del grupo minoritario sobre el grupo mayoritario. Para esta investigación, la selección de cuentos de Virgilio Piñera proviene de la compilación titulada Cuentos completos Virgilio Piñera, publicada en 1999 por la editorial Alfaguara. En este se contienen cuentos de Cuentos Fríos, El que vino a salvarme, Un fogonazo y Muecas para escribientes, y también incluye un capítulo en el que se encuentran sus cuentos inéditos. En el caso de la selección de cuentos de René Márquez, utilizamos las antologías En una ciudad llamada San Juan, publicada en el año 1983 por la editorial Cultural, y también de la antología titulada Inmersos en el Silencio, publicada en 1976 por la editorial Antillana. Estos son algunos de los hallazgos en los cuentos de Virgilio Piñera. En el caso de la carne, al inicio del relato, tanto Ansaldo como el pueblo parecen constituir una línea molecular o flexible en un aparente intento de resistencia contra el código de control impuesto por la máquina molar. Todo esto a través del canibalismo. Pero lo cierto es que esta decisión es una manifestación de ajuste al sistema por molarización, porque este acto caníbal es un acto de morir, pero no consciente por un sacrificio o por combatividad, sino por un mero sometimiento por temor al opresor. En el cuento La Cena, tanto el hombre que es protagonista como sus compañeros de cuarto logran devenir a través de la creación sensorial y la memoria gustativa. Esto les permite sobrevivir y deleitarse con la vida y combatir la máquina molar que los ha condenado a la miseria. En el cuento El muñeco, al inicio del relato, Jonathan oscila entre la segmentaridad o línea molar y también en la molecular, porque tras su deseo de tutear al presidente, pues hay una intención de molecularización a través de esa intimidad como un acto de transgresión. Pero para lograr este propósito personal, se pone al servicio de la máquina molar para engañar al pueblo. En el caso de la rebelión de los enfermos, Carlos y sus compañeros de hospital voluntariamente constituyen la segmentaridad o línea molar al ser parte del territorio estático, porque
Ellos no contemplan la desterritorialización para lograr producir su molecularización o fuga y se subordinan a la sociedad de disciplina hospitalaria. Y esta subordinación es tal que ellos no conciben recobrar la libertad o luchar por ella. En el cuento Belisario, el tigre, que es el protagonista, logra molecularizarse a través de un rugido mientras agoniza, pero no logra devenir animal por la llegada abrupta de la muerte. En el cuento Fíchenlo si pueden, Oscar constituye una segmentaridad o línea molecular durante su niñez, pero finalmente ya cuando es adulto se molariza y no logra devenir mujer porque durante su adultez no asume su verdadero género sexual para poder ajustarse al sistema y sobrevivir en una sociedad machista, homofóbica, patriarcal. Y por último, en el cuento Tadeo, el anciano que es el protagonista sí logra devenir para generar su propia felicidad. Y a su vez también viabiliza la molecularización y el devenir de otros que también deseen igualmente una sociedad más compasiva y humanizada como la que desea Tadeo. Estos son los hallazgos en los cuentos de René Márquez. Por ejemplo, en Purificación en la calle del Cristo, las hermanas Buckhart se molecularizan en algunos aspectos, pero su naturaleza molar continúa arraigada en ellas porque aunque se resisten a la máquina molar, siguen ajustadas al sistema a través de las estructuras decimonónicas y aristocráticas. En el cuento Otro día nuestro, el hombre que es protagonista constituye la segmentaridad o línea molecular como subversivo político, que ha intentado desestabilizar a la máquina molar, pero ante su arresto domiciliario y ante los cambios sociopolíticos que ha sufrido su nación por el coloniaje, este elige el suicidio provocado por su angustia existencial. Por tal razón, él no logra devenir, porque el suicidio es una línea de muerte y de destrucción. Por otro lado, en el cuento Pasión y Huida de Juan Santos Santero, Juan es una máquina de guerra que desestabiliza a la máquina molar y deviene a través de la talla de santos. Su arte es resistencia sociocultural y espiritual. En el cuento El Milagrito de San Antonio, la viejecita es una máquina de guerra también, que a través de la desobediencia traza la línea de fuga, que reta a la autoridad religiosa que ha menoscabado tanto su cultura como sus valores. En el cuento Isla en Manhattan, contrario a Nico, que se molariza a través de la asimilación cultural, Juanita logra trazar la línea de fuga a través de la reafirmación de la identidad y de su dignidad. Y también deviene mujer porque rechaza el matrimonio como una solución moral. Deja atrás los prejuicios del poder molar para imponerse como una máquina de guerra y luchar por la justicia de otros y su propia justicia. Y por último, en el cuento En la popa hay un cuerpo reclinado, el hombre que es protagonista constituye la segmentaridad o línea molar porque él busca la reivindicación de su masculinidad a través del asesinato de su esposa, pero a su vez también cumple socialmente con la máquina molar porque él se emascula y lo realiza como un autocastigo. Para finalizar, tenemos que decir que tanto Virgilio Piñera y René Márquez son hombres políticos que a través de sus máquinas literarias transgresoras fugan del poder molar. Su literatura menor es producto del deseo transgresor y ellos como máquinas de guerra revolucionarias buscan salidas alternas a través de las líneas de fuga para devenir en creatividad subversiva. Queda evidenciado que estos dos autores caribeños reproducen esa represión insular a través de relatos enmarcados por la crisis sociopolítica, aun cuando escriben desde espacios políticos distintos. Los personajes de Piñera y Márquez
quedan mayormente unidos por el propósito de batallar contra la máquina molar para poder realizar sus deseos. Sus historias son máquinas deseantes beligerantes, capaces de fisurar las estructuras hegemónicas arraigadas en la sociedad caribeña de su época y evidencian que la represión del aparato molar no logró amedrentar su espíritu combativo, a ambos como escritores caribeños. Su literatura es una lucha íntima por la libertad.